Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christian Barner y este video trata sobre dinámica de poblaciones. Mira, básicamente aquí te voy a explicar lo que sería tasa de crecimiento, curvas de crecimiento y todo lo que tenga que ver con ellos. Mira, ahí te va. La población en realidad, cuando uno lo trata de definir, lo define como un presente, ¿no? Pero hay que entender que la población es dinámica en el sentido de que hay seres que mueren, hay seres de esa población que nacen, hay otros que justamente no se van, otros llegan. Y para graficar eso en el tiempo, para graficar la dinámica, el cómo va variando el tamaño de población, se propone a la tasa de crecimiento como ello. Ahí te va, mira. La tasa de crecimiento, que está representada aquí como TC, en realidad en libros de ecología no lo ponen de ese modo, pero en exámenes de admisión viene así, TC, así que así lo voy a poner. Es resultado de qué? De una suma. ¿Qué vas a sumar? Los que nacen, mira, los que nacen vas a restarles, los que mueren vas a sumarle, perdón, los que llegan y vas a restarle los que se van. TN lógicamente significa tasa de natalidad, que simplemente se mide de acuerdo a lo que nacen, ¿no? TM, tasa de mortandad, y inmigración, los que llegan, y emigración, los que se van. Entonces, recuerda que TC, que es tasa de crecimiento, es resultado de una suma, ¿ya? Es resultado de una suma. Ahora, esta suma puede obviamente tener como resultado que sea mayor a cero, otra es que sea igual a cero y otra es que sea menor a cero. Entonces, van a haber una serie de conclusiones que uno saque al respecto, pero antes de explicarte eso, que es la parte, creo yo, intuitiva del asunto, quiero explicarte otra cosa más. Cuando uno dice tasa de crecimiento, no tiene que imaginarlo como algo constante o sino algo en el presente. Me explico. Eso tienes que idearlo, tienes que imaginarlo de un modo dinámico en el sentido en el tiempo, es decir, en un rango de tiempo. Me explico, ¿no? En este año, por ejemplo, somos, no sé, ponte que seamos 30 millones de peruanos. En el año 2030 seremos, tal vez, estoy diciendo un número al azar, 35 millones de peruanos. Entonces, ¿cuánto fue la tasa de crecimiento? O sea, ¿cuánto creció? Bueno, hay que ver, ¿no? Creció en 5 millones en 10 años. ¿Viste? La tasa de crecimiento se mide en un tiempo. Este puede ser un mes, puede ser semanas, puede ser años o inclusive décadas. Hay que entender eso, que tasa se refiere a un rango de tiempo, no a un presente. Entonces, como tasa de crecimiento se verifica en el tiempo, a medida que pasa el tiempo, es posible hablar de gráficos que usen el tiempo como un eje. Y justamente hablaremos de ello en un ratito. Pero antes vamos a sacar las conclusiones que quedarían, ¿no? Cuando TC es cero. Mira, hay muchos errores comunes aquí que se cometen en el sentido de que cuando uno ve esto de manera netamente matemática, llegas a ciertas conclusiones que no son. Me explico. Cuando TC es cero, significa que simplemente no hubo crecimiento. No hubo crecimiento. No hubo crecimiento. Esto no quiere decir que nadie se fue o que nadie murió. ¿Te diste cuenta? O sea, eso hay que entender. Eso hay que entender. Que el resultado de la suma dio cero. No exactamente significa que, ¿no? Que, por ejemplo, llegaron 1000 inmigrantes y se fueron mil de esa población inicial. Entonces, yo no puedo suponer de acuerdo a lo que me han dicho. Entonces, por ahí no va el asunto. Otra cosa más, mira. Estas conclusiones de acá se sacan de acuerdo cuando yo veo esto y esto como parámetros nada más, ¿ya? Cuando TC es mayor a cero, entonces diremos que si yo veo estos dos como únicos parámetros, que la tasa de natalidad es mayor a la tasa de mortandad, porque están naciendo más de los que están muriendo, entonces la población siempre está en crecimiento. Y acá está justamente esa conclusión. TC menor a cero, ¿qué significa? Que están muriendo más de los que están naciendo. Y la población está en decrecimiento. En otras palabras, la tasa de crecimiento está de valor negativo. ¿Ya? Ahora mira, ¿se puede graficar eso? Claro que sí. Y esas gráficas te suelen dar, esto no es en sí la realidad, esto va a variar porque estás viendo una parte de la gráfica y vamos a obtener acá qué cosa, las curvas de crecimiento, donde como te dije, tasa
La tasa, cualquier tasa, mide un rango de tiempo. Por lo tanto, yo puedo usar el tiempo como ¿qué? Como un eje, en este caso el eje X, lógicamente. Y este eje Y va a representar el tamaño de población. Entonces, yo voy a graficar acá ¿qué cosa? Número de individuos de esa población en el tiempo. Y si en el tiempo 0 hay 10, mira, acá, en el tiempo, no sé, de una semana, porque no he puesto unidades, ya hay 1200. Entonces, esto de acá, ¿qué cosa va a describir? Una curva de crecimiento, un gráfico de crecimiento poblacional que describe cómo ha crecido en el tiempo la población. Y hay dos tipos de gráficas. Hay gráficos que tienen netamente esta, ¿cómo decirlo? Esta dirección que es, o este sentido que es netamente exponencial, típico de una gráfica, tú ya lo has visto en álgebra, netamente de tipo exponencial, no sé, puede ser 2 a la n, característico mucho en el caso de bacterias, te diré. Bueno, y este crecimiento, que es el otro, que es el crecimiento logístico. Sí, el crecimiento logístico se caracteriza por tener un punto de inflexión aquí, donde va a medida, mira, va creciendo, y luego ¡pum! Se prolonga mucho, pero luego empieza a descender. Sí, porque acá hablaremos, ¿qué cosa? De ya otra noción más ecológica conocida como capacidad de carga. La capacidad de carga se puede definir como el número de individuos que puede soportar un ecosistema en el tiempo. De hecho, hablaremos mucho de capacidad de carga en carreras como ambiental, en carreras como biología, ecología. De verdad que sí, porque la capacidad de carga es un parámetro muy, pero muy estudiado. Ahora bien, mira, la capacidad de carga en el sentido netamente de nuestra especie ya fue pasada hace mucho tiempo. De hecho, ahorita estamos en números negativos. Ya lo vas a pues, estudiar un poco mejor cuando ya lo veas dentro de la universidad, si es que aplicas a esas carreras. Bueno, ya mira. Entonces, quedamos en que hay dos tipos de gráficas y que simplemente esas están graficando qué cosa, cómo va creciendo la población en el tiempo. Y si el gráfico es exponencial, tendrá sus implicancias, ¿no? De por qué fue así y si es logístico o sigmoideo también le llaman a esto, tendrá sus implicancias de por qué fue así. Es decir, esta es la representación de una realidad. Me explico. Si el crecimiento fue exponencial, fue porque la tasa de reproducción, es decir, la especie en sí, se reproduce muy rápidamente, como es el caso de bacterias. Y aquí, el crecimiento logístico representará a su medida también a seres vivos con tasa de reproducción baja, pero no es el único factor determinante, lógicamente. ¿Por qué? Porque en el caso de la ecología, en el caso de la dinámica de poblaciones, también tienes que ver un factor muy importante, aparte del ambiente, ¿cuál sería? La disponibilidad de alimento y de recursos. Claro que sí. Por lo tanto, es típico de ambientes donde hay recursos ilimitados, tener crecimiento exponencial. O lógicamente esto de acá no es eterno, ¿no? Pero al inicio sí describe esa curva. Y en el caso del crecimiento logístico es típico de quienes, de ambientes donde los recursos son limitados. Por eso hablaremos netamente de capacidad de carga. Entonces recuerda que ese término de capacidad de carga es muy importante, en realidad sí, porque permite saber si los recursos actuales pueden soportar a un número considerable de población y te da justamente ese panorama. Bueno, yo encantado de explicarte un poco más de acuerdo a esto que serían las tasas de crecimiento. Espero que te haya gustado el video y que hayan nacido dudas, porque a medida que nacen dudas significa que has entendido cosas. Créeme que yo comprendí hace mucho tiempo que entender o aprender no significa ya no tener dudas, sino más bien tener más dudas. Y bueno, nada, te dejo y te veo en el próximo video.